Y hay un problema que no es del Gran Premio de la India, sino que es endémico y transportable a todos los circuitos. Y bueno, no es un problema de trazado, no es un problema de calor, no es un problema de luces. Es un problema de que todos los circuitos tienen una cosa que se llama curva 1. Bueno, y 2, y 3, y 4, y una serie de curvas que por eso se llama circuito. Y además tienen otro número que es una serie de 24, 22, 18 o hasta 30 y tantas motos saliendo en parrilla. Esto hace muchas veces que la primera curva nos mezcle un deporte tan apasionante y tan vibrante como MotoGP, Moto2 y Moto3 con un deporte no tan común pero que se está abriendo paso en el mundo del motociclismo como son los bolos. Y es que estamos viendo muchas caídas en la curva 1. Y ven que ya es un tema que hemos tratado en el podcast. Hemos hablado de la caída o las caídas de la curva de Barcelona, hemos hablado de la de Portimao, ahora venimos a hablar de la India. Como ven, es un problema endémico de todos los circuitos. Y se sugiere o sugieren desde podcast, desde foros, desde los pilotos, que quizás solo haya una única solución, que es la de endurecer las sanciones por contactos y por derribar a pilotos en la curva 1. Y esto nos abre un debate. En el lado 1 tenemos que situar a los pilotos y a las personas que dicen esto con total razón, porque para eso es un debate, porque es complicado la decisión. Y en el otro lado tenemos que situar a personas como Carlos Sainz, que dijo con toda la razón del mundo en aquella carrera de Australia de este año, en el que no puede sancionar un incidente en la curva 1 porque están todos juntos apelotonados y no hay espacio y son muchos coches. Y con los coches y las motos pasa casi 3/4 de lo mismo. No sé en qué lado del debate te consideras tú, si hay que encontrar un término medio o cómo se puede solucionar estas caídas en la curva 1, que ya hemos visto que no es por los circuitos, hemos visto los datos de caídas de Barcelona y ya se está viendo cada gran premio que no es por la inseguridad de los circuitos. Aquí se quiso echar mucho la culpa al principio de temporada al formato sprint de las carreras del sábado. Y la realidad es que se ha demostrado con los números que no es así, que da igual que sea una carrera de sprint o una caída o una carrera el domingo, una carrera normal, con distancia normal, que al final los pilotos son pilotos, los pilotos quieren quedar lo más arriba posible y van a intentar rascar, y más en la MotoGP actual, que en las primeras 4 o 5 curvas se decide lo que va a ser la carrera, salvo en casos excepcionales, como fue este pasado Gran Premio en la carrera al sprint con Marco Bezzecchi, que era muy superior al resto y consiguió remontar con una facilidad espasmosa. Pero el resto de situaciones, el resto de pilotos y demás, pues más o menos en el puesto en el que consigas cuadrarte en la primera vuelta es donde te vas a quedar durante toda la carrera. ¿Qué provoca esto? Pues que arriesguen muchísimo más en el primer sector y veamos situaciones de strikes, veamos situaciones de muchas caídas y demás. Así que bueno, endurecer las sanciones, puedo estar de acuerdo, pero también diría yo, ya, pero es que si endureces mucho las sanciones y castigas al piloto que arriesga, al piloto que se cae, va a llegar un punto que no le va a salir rentable arriesgar o frenar un poquito más tarde para poder entrar en la curva 2 o 3 posiciones más adelante de lo que ya estaba. Así que aquí podemos perder un poquito ese espíritu de la competición, ese espíritu de arriesgar, de ir al límite, si endurecemos muchísimo las sanciones. Yo la verdad que con lo que sí que pedía a principio de temporada es que sea el mismo criterio para todos y que si se determina caída de un piloto que provoca la caída de uno o varios, doble on lap en la siguiente carrera, en la siguiente lo que sea, vale, pero que sea el mismo criterio para todos. Y creo que ahora en esta parte de la temporada, aunque habrá alguno que diga que todavía no se está cumpliendo y demás, creo que va en los pasos, va en la situación de estabilizarse esto un poquito, y ya simplemente es pues que los pilotos tengan algo de cuidado, pero es muy difícil con las motos tan grandes, con la aerodinámica tan avanzada de las motos, que hay muchísimo efecto succión que te lleva a una moto de uno al otro lado. Y vamos a seguir viendo pues situaciones como la que hemos visto este fin de semana, con un strike en el que se caen varias motos, en el que hay varias caídas,
y lo único que nos queda es que sean lo menos graves posibles y que no tengamos que lamentar ninguna lesión como la de Paul Espargaró al principio de temporada, como la lesión de Marc Márquez y demás. Así que bueno, hay que contar con esto, hay que tenerlo en cuenta. Y yo sinceramente con una doble long lap creo que se mantiene el espíritu de la competición y que si tienen que tener un poquito más de cuidado lo van a tener. Yo aquí creo, y quizá peco del desconocimiento del sistema, pero creo que lo más sencillo para arreglar esto es dar pasos atrás. Es decir, no ir por el lado de las sanciones. Creo que hay que ir por el lado del procedimiento de salida. No hablo del semáforo. Hablo de que cuanto más manual sea el arrancar una moto, el pasar de 0 a 100 y cuente la habilidad del piloto, para la gente no entendida o para la gente de público general, pues como cuando en el Fórmula 1 te pones el arranque manual que depende de la rapidez que tú le des a los botones, a eso me refiero. Es decir, hacerlo tan manual que de verdad dependa de cuánto un piloto tarda en hacerlo y la diferencia se marque al llegar un poco más separados y se diferencia esos pilotos que tengan cogido ese arranque de salida, y quizás eso ayuda a distanciar un poco más en cómo llegan a la primera curva. Como digo, desconozco el sistema de salida, no sé cuánto hay de manual y cuánto hay de wholeshot, cuánto hay de electrónica, pero igual quizás sea el paso ese, sino avanzar en electrónica en otros campos y no tanto en automatizar las salidas y que todos salgan como flechas automáticamente. Pero como digo, desconozco el sistema de salida. A ver, el tema es que ya es muy manual, porque el wholeshot lo que ayuda es a que la moto no se levante, a que la moto se mantenga abajo y aproveche toda la potencia. Lo que tienen que hacer los pilotos básicamente es aguantar el embrague y en cuanto se apague el semáforo, pues dar gas y empezar a engranar marchas. Aquí hay poco que hacer respecto a lo manual, hay poco que hacer porque no se puede tocar nada, salvo que vuelvan a arrancar las motos empujando como se hacía antaño con las motos pequeñas, sobre todo, que eso con una moto GP es inviable, no solo por su peso, sino porque es muy difícil arrancarla a empujón, pero bueno, se podría conseguir. Pero la realidad es que ya digo, hay poco que hacer. Creo que es una buena medida lo que se ha empezado a hacer ahora, que es empezar a practicar las salidas en los entrenamientos en la parrilla, en la propia parrilla de salida, que así te da una idea estimada de más o menos en la posición que tú has quedado, cómo vas a llegar, a qué nivel de velocidad vas a llegar a la primera curva, y esto puede evitar algún problema que otro, pero al final pasadas de frenada vamos a tener, son muchas motos y muy grandes que confluyen en un mismo punto, en una misma trazada, y es muy difícil que quepan todas sin ningún problema, así que bueno, como digo, no nos tenemos que ir a lo drástico, salvo que veamos alguna salvajada, porque si vemos a uno que en vez de frenar pues directamente juega los bolos con el resto de contrincantes, pues sí, pues ahí habría que sancionar un poquito más en condiciones, pero a día de hoy con lo que ha pasado, yo creo que más allá de una doble long lap me parecería bastante excesivo. Pues efectivamente es soluciones complicadas, soluciones difíciles ante un tema que, bueno, pues todavía no ha ocurrido nada, espero que no ocurra nada y que, como decimos al final, son competiciones, son carreras, todo el mundo va al límite, todo el mundo quiere llevarse una posición y todo el mundo quiere competir, y al final pues pasa en Fórmula 1 en la primera curva, en Hungría, pasa en Singapur, pasa en MotoGP porque es lo normal y es lo lógico. Ya lo comentamos en el podcast anterior, la moto va a tener el componente de que es más fácil que te caigas y son caídas más aparatosas, pero al final no deja de ser esa décima, esas míticas frases de buscar el hueco, de ir al límite, que son tan propias de la competición, porque aquí nadie quiere dejar un milímetro, nadie quiere perder su posición,